Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar la audiencia programada para el día de la fecha. En el expediente número 1651-2012. Seguido contra los investigados Nelson Cicerón Vázquez Vaca y otros. Delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en el área del Estado. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Iniciamos en esta hora, atendiendo que previamente había una audiencia por parte del cuarto juzgado penal y como tal estaban ocupando el local, lo que impidió empezar en la hora programada. En esta ocasión dirige la audiencia el doctor Abel Ebre Gutiérrez Aponte, juez a cargo de este primer juzgado penal de un interrogatorio. Empezamos con la parte de acreditaciones. Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor procurador, así como la defensa técnica y los presentes. Por el Ministerio Público, Laureano Ayanca Chumbe, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializado en delito de corrupción de funcionarios de este distrito fiscal, con domicilio procesal en Girón José Balta, número 355 de esta ciudad. Doctor Civil. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor representante del Ministerio Público y Defensa Técnica. Por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Santa, Richard Guillermo Asmat Urcia, en calidad de procurador y en representación del agraviado como parte civil, con domicilio procesal en Girón Carlos del Ocero 275 Chimbote, con número celular 943-444558 y correo electrónico institucional papdelsanta@minjus.gov.pe. La defensa técnica de los investigados. Doctor, escuchamos. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público, señor representante de la Procuraduría Pública en asuntos de corrupción de funcionarios. En esta oportunidad, el abogado Edwin Joel Bustamante Montalvo defiende los intereses de los investigados en libertad Nelson Cicerón Vázquez Vaca, Renilla Horna, Wilbur Robinson Sandor, Olivares de la Cruz Sosa Alicia y Juan II Espinosa Linares. A efectos de una válida identificación, debo indicar que tengo el número de colegiatura 4368 del Colegio de Abogados de la Libertad y a efectos de una válida notificación, autorizo la misma al correo electrónico consultas@bustamanteabogados.org y el número de contacto de oficina, teléfono de oficina 42 13 73 de la ciudad de Trujillo. Muy bien. La audiencia que nos ha convocado en esta ocasión es para debatir o llevar a cabo un requerimiento que ha presentado la defensa de los investigados. Esto es una excepción de improcedencia de acción. Por lo que antes de empezar a debatir, preguntamos a las partes si hay una observación para poder iniciar. Doctor Ministerio Público. Señor juez, previo a instalar la audiencia, en todo caso, para que la audiencia sea instalada válidamente, solicito que se verifique si se han notificado a todos los sujetos procesales, tal y conforme establece el artículo 8 del Código Procesal Penal. Bueno, doctor, en autos obran todas las constancias de notificaciones e incluso contra también al investigado Jorge Luis Bruguandino también está notificado para esta audiencia. No hay problema. ¿Algo más, doctor? Ninguna por parte de la Procuraduría, ninguna observación. Doctor, ¿alguna observación para iniciar la audiencia? Ninguna, señor juez. Bien, entonces vamos a empezar la audiencia como corresponde, esto es dando pase a la defensa técnica para que pueda fundamentar este medio de defensa que se ha deducido. Escuchamos todos los fundamentos. Gracias, señor juez de garantías. Efectivamente, en esta oportunidad le corresponde al abogado de los señores Nelson Cicerón Vázquez Vaca, Robinson Sandor, Renilla Horna, Rosa Alicia Olivares de la Cruz, Juan II Espinosa Linares, efectivamente sustentar, explicar las razones de hecho y derecho por las cuales hemos deducido sobre la disposición número 23, raya 2013, de fecha 27 de marzo del 2013,
por la cual el Ministerio Público decide formalizar investigación preparatoria contra los mencionados beneficiarios de este medio de defensa técnico. Señor magistrado, conociendo pues la naturaleza jurídica de este mecanismo de protección a favor del ciudadano perseguido, del ciudadano investigado, del ciudadano confrontado en un proceso penal, nuestra intervención va a ceñirse única y exclusivamente a negar que los hechos imputados en esta disposición de formalización cumplen con las expectativas normativas del tipo penal denunciado. Esto es, que no se subsumen los hechos ni en el tipo penal de peculado por utilización, mucho menos en el tipo penal de asociación ilícita para delinquir. Esto será objeto de desarrollo a lo largo de mi intervención, pero antes de dar paso a esto, al amparo del artículo 7, señor magistrado, inciso 3, y dado que la naturaleza procesal de estos medios de defensa técnico que preservan o buscan conservar la libertad de los ciudadanos confrontados con el sistema de justicia penal, vamos a solicitar que usted de oficio aplique la excepción prevista en el artículo 6, inciso 1, letra C, pues estos hechos que son recogidos en la disposición número 23 del 2013, de fecha 27 de marzo del 2013, en la que el Ministerio Público nuevamente formaliza investigación preparatoria contra los beneficiados por los mismos hechos en calidad de presuntos autores de delito peculado por utilización y asociación ilícita para delinquir, ya fueron investigados, ya han sido analizados, y el propio Ministerio Público ha concluido que estos mismos hechos que ahora nuevamente se reflejan en esta disposición cuestionada no tienen el carácter delictivo, es decir, no concurren en ellos los elementos del tipo imputado en ese momento. Es decir, señor magistrado, que estamos a hechos que ya merecieron y se encuentran contenidos en una cosa decidida, y esto ya lo también desarrollaremos al amparo de la aplicación extensiva que el Tribunal Constitucional ha hecho respecto a la exclusión de la doble persecución. Claro, estamos frente a en sede administrativa en donde la investigación pues tiene ese carácter, y por mandato del Tribunal Constitucional de manera excepcional se aplica cuando, como en este caso, cumplen los dos presupuestos. Estar frente a una decisión con carácter firme, una condición decidida, y cuando los hechos sobre los cuales ha girado el pronunciamiento fiscal previo a esta nueva disposición versen sobre elementos de atipicidad, versen sobre elementos de consideraciones de tipicidad, y eso es lo que ha sucedido en el caso. Nos estamos refiriendo a las disposiciones fiscales provincial número 6 de fecha 12 de octubre del 2011 y a la disposición fiscal superior. Perdón, disculpe, doctor, perdón que se interrumpa. ¿Su intervención está basado en su asociación principal o está haciendo alusión a la que yo me encuentro en oficio? En ambas, obviamente, la que hemos deducido es la excepción de naturaleza acción, pero estamos corriendo o poniendo en su conocimiento, para que usted, en calidad de juez de garantía, no descuide o no desconozca lo previsto en el artículo 7, el artículo 6, inciso 1 y letra C de la cosa decidida, la cosa juzgada. Y este caso tiene la calidad de cosa decidida. ¿Por qué? Porque existen dos decisiones fiscales firmes. Me estoy refiriendo a la disposición fiscal provincial número 6 de fecha 12 de octubre del 2011 y la disposición fiscal superior número 59 de fecha 10 de noviembre del 2011. Ambas coincidentemente determinaron que los hechos ahora nuevamente aperturados por el Ministerio Público no son típicos, es decir, se realizó la actividad de subsunción, de tipificación de los hechos a la norma, y se concluyó de que no son delictivos. Sin embargo, la Procuraduría apeló, desarchivó, y nuevamente nos encontramos frente a una nueva formalización sobre los mismos hechos. Decíamos, señor magistrado, que el primer punto de excepción está relacionado con el carácter atípico de estos hechos recogidos y imputados a mis patrocinados en la disposición de fecha 27 de marzo de 2013, disposición número 23. Pero ¿qué dice esta disposición en cuanto a los hechos imputados a mis patrocinados como delictivos? En el considerando número 2.6 de la referida disposición fiscal ahora cuestionada con excepción, señala lo siguiente:
el presidente regional gastaba más de $500,000 de soles pagando periodistas, dueños de medios de comunicación, así como a jueces, fiscales y policías, y que dichos pagos se habrían efectuado sin recibo, con dinero producto de coimas y diezmos de las adjudicaciones de determinadas obras de la región, encargándose de dichos pagos Jorge Burgos por encargo del presidente regional, sirviendo dicho dinero además para los fines del local denominado Centralita, utilizado como centro de operaciones esos pagos irregulares y donde además se guardaba múltiple material propagandístico para los canales de televisión controlados por César Álvarez, relación de periodistas que eran pagados, así como documentos relacionados con dichos pagos. Señor magistrado, esta descripción de las razones fácticas que ha tenido el Ministerio Público para nuevamente aperturar investigación contra mi patrocinado, queda claro lo siguiente, que el Ministerio Público imputa el siguiente comportamiento al señor César Joaquín Álvarez Aguilar en su condición de presidente regional, que esta persona recibía dinero, este dinero recibido se lo apropiaba y este dinero era destinado para el pago de periodistas, jueces, policías y además cubrir los gastos de operación de la denominada Centralita. Pero hay un punto importante aquí, que el propio Ministerio Público señala que el dinero proviene supuestamente de los diezmos y de la corrupción, señala de manera genérica el Ministerio Público en su disposición. Este punto es importante, señor magistrado, de absoluta importancia, identificar desde este momento la naturaleza jurídica, el tipo de dinero que supuestamente el señor Joaquín Álvarez Aguilar destinaba, sumas millonarias, se ha dicho de paso que señala el Ministerio Público, destinaba al pago de diferentes actores y de la manutención de este local de Centralita. ¿Por qué es importante identificar la naturaleza desde ahora jurídica de estos bienes? Porque, señor magistrado, en la administración pública, y por respeto al principio de legalidad, no cualquier tipo de dinero es el que justifica la intervención del derecho penal y la activación de la facultad de persecución de los órganos de persecución como Ministerio Público, sino que son única y exclusivamente los dineros públicos, denominados caudales o efectos, los que merecen la intervención del derecho penal y convierten el comportamiento de apropiación o destino de esos dineros en delito. En cualquier tipo de delito, dentro de los delitos contra la administración pública y en específico el imputado, delito de peculado por utilización. ¿Cuáles son los tipos penales imputados? Ya hemos dicho, el tipo penal de peculado por utilización prescrito por el artículo 387 del Código Penal, que señala esta norma jurídica. El funcionario o servidor público que utilice en cualquier forma para otro caudales o efectos cuya percepción, administración, custodia le estén confiados por razón de su cargo será reprimido. En este punto, señor magistrado, de repente el Ministerio Público y la Procuraduría se extraña que estemos mencionando en cada momento al señor Joaquín Álvarez Aguilar. Resultaría válida su extrañeza, pero vamos a explicar por qué no debe extrañarse. Porque a mis patrocinados, a los señores Nelson Cicerón Vázquez Vaca, Sandor Renilla Horna, Rosa Alicia Olivares de la Cruz, Juan II Espinosa Linares, están siendo vinculados en este delito a título de cómplices primarios en este delito de peculado por utilización. Y entendiendo pues que nuestro sistema jurídico penal, cuando se trata de delitos especiales como el imputado, como el denunciado, rige el tema de la autoría y participación respecto a los extraneus o a las personas que no tienen la calidad especial requerida por el tipo penal, el principio de accesoriedad. Pero ¿por qué es importante, señor magistrado, juez de garantía, precisar o detallar este principio de accesoriedad, que usted y todos aquí los presentes lo conocen hasta el hartazgo, pero que parece han olvidado y no quieren aplicar? El principio de accesoriedad, señor magistrado, determina la relevancia jurídico-penal de los extraneus, de las personas no cualificadas, de los no funcionarios servidores públicos, única y exclusivamente en función del comportamiento ejercido o de la relevancia jurídico-penal del comportamiento ejercido por el intraneus o por el sujeto cualificado, el sujeto agente, llámese funcionario o servidor público. Pero en este caso, señor magistrado, este principio de accesoriedad permite identificar lo siguiente: permite confirmar o concluir
de que la supuesta participación a título de complicidad primaria de mis patrocinados respecto al hecho principal del señor Joaquín Álvarez Aguilar, que debemos recordar era apropiarse de dinero, recoger dinero y entregar a determinados personajes, pero el dinero proveniente de los diezmos, es importantísimo esto, porque no tiene relevancia jurídico-penal el comportamiento de mis patrocinados a título de complicidad, porque el comportamiento del sujeto agente o del sujeto principal, que es el presunto autor, no tiene relevancia penal, jurídico-penal, no tiene relevancia típica. ¿Por qué? Porque los dineros provienen de los diezmos. ¿Y los diezmos qué son? Son dineros que provienen de las entidades privadas. Esto de cara, señor magistrado, a la vigencia, al imperio del principio de legalidad presupuestal también, señor magistrado, que se maneja en toda la administración pública, es un factor importantísimo a determinar, porque a lo largo de la investigación y sobre la base de la formalización no se ha determinado la existencia de partida presupuestal afectada o destinada a estos pagos. En consecuencia, el dinero que supuestamente el señor a sujeto principal, César Joaquín Álvarez Aguilar, entregaba como pago a periodistas, jueces, policías y fiscales, y que destinaba para mantener la centralita, teniendo origen privado, no siendo públicos, por lo tanto opera ahí la ausencia de un elemento del tipo que es la naturaleza pública de los bienes objeto de apropiación o utilización. Por eso es que nosotros siempre señalamos, en virtud del principio de exclusividad limitada, de que en este caso concreto la participación de mis patrocinados, que es, en todo caso habría sido han recibido dinero privado, no público, y por lo tanto el recibir dinero privado no está calificado como delito dentro de nuestra norma procesal, de nuestra norma penal. Además del principio de accesoriedad limitada del cómplice primario, señor magistrado, corresponde pues, ya que hemos dicho que su relevancia jurídico-penal de comportamiento o su reprochabilidad está sujetada sí o sí a la relevancia jurídico-penal del comportamiento desplegado por el autor principal, en este caso el señor César Joaquín Álvarez Aguilar, debemos necesariamente revisar la norma penal que hemos hecho, el artículo 387, y sobre todo el acuerdo plenario 4 del 2005 en sus fundamentos 6, 7 y 8. En este acuerdo plenario, señor magistrado, hartamente conocido por nosotros, se han establecido, por fortaleza del principio de legalidad y sobre todo a fin de evitar persecuciones arbitrarias, persecuciones que no tienen sustento o justificación legal alguna, se ha establecido, a efecto de proscribir la arbitrariedad y los decisionismos, ciertos elementos que deben estar presentes en el comportamiento para luego ser calificados como delito de peculado por utilización. Entre ellos tenemos el primer elemento, existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales. Y hemos limitado única y exclusivamente los caudales porque aquí se trata de dinero. Recordemos la imputación de la formalización. El señor Álvarez de los diezmos recibe dinero y este dinero de los diezmos lo destinaba al pago de fiscales y jueces. En consecuencia, es necesario analizar si entre esos dineros o caudales, como llama la norma, y el señor César Joaquín Álvarez Aguilar, existía esta relación de funcionalidad entre el sujeto, el señor Álvarez, y estos dineros. Y la respuesta es no, señor magistrado. No existía relación funcionarial o no existe relación funcionarial y no va a existir relación funcionarial porque los dineros, tal como lo señala el Ministerio Público, provienen de fondos privados, no públicos. En consecuencia, ¿qué afectación al bien jurídico de administración pública se puede determinar en este caso si no le existe? Segundo, en cuanto a la existencia de una relación funcionarial entre el sujeto y activo y los caudales, no basta con confirmar la existencia de la relación funcionarial entre los bienes y el sujeto agente, sino que el sujeto agente además debe tener competencia funcionarial respecto a los bienes que recibe, custodia o administra. Señor magistrado, conocemos todos que en la administración pública rige un principio fundamental, el principio de la división de funciones y roles. Las actividades del tesorero del gobierno regional serán atribuibles o son de competencia del presidente del gobierno regional. Ergo, las funciones y competencias del presidente del gobierno regional serán las mismas que del administrador del gobierno regional. Definitivamente no. Este principio de división de roles o funciones permite y ayuda a la resolución de este caso por lo siguiente. Porque aún
y está negado que la naturaleza de los bienes que supuestamente ha utilizado para terceros provengan del fondo público, aún, señor magistrado, resulta ilustrativo referirnos que aún con esta negación no se puede establecer vínculo funcionarial alguno, primero porque son bienes privados y segundo porque al señor presidente del gobierno regional no le corresponde pues administrar, custodiar o percibir dineros, tiene un funcionario encargado para tal efecto. Decíamos que la percepción, la administración y la custodia es la que rige el ingreso del dinero público lícito en manos de los funcionarios, y en este caso hemos visto que son dineros privados y por lo tanto no existe la percepción, la administración, la custodia. Utilizar, y este es otro elemento que no concurre en estos hechos denunciados como delitos, señor magistrado, pues según el relato de la formalización que hemos hecho, era un pago. ¿Y qué supuestamente significa el pago? ¿Algún elemento de devolución? No. Se pagaba supuestamente ya no con efecto devolutivo, sino que se pagaba por el servicio brindado, y eso era dirigido a los bolsillos y a las arcas de los supuestos agentes pagados, policías, fiscales, periodistas. Pero ¿qué es lo que sí convierte en delito, como delito peculado por utilización? Se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien, en este caso el dinero, sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. En este caso, el propósito no era para beneficiarse simplemente, era para entregar y para que ellos los gasten como mejor les parezca. En ese sentido, y de cara a los requisitos establecidos en este acuerdo plenario 4/2005, definitivamente pues tampoco existe elemento de utilización, porque no se le entregaba para servirse, para utilizarse, sino para que dispongan de ellos. Finalmente, respecto a estos elementos, los caudales que nos conducen a analizar un elemento también fundamental, que también ha sido recogido en este acuerdo plenario: el bien jurídico protegido. Y en este tipo de delitos contra la administración pública, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Ya la doctrina, la dogmática penal moderna, los acuerdos plenarios, y en específico este 4 del 2005, ha establecido con grado de certeza absoluta que el bien jurídico protegido de la administración pública se desdobla en dos expresiones. Por un lado, con este bien jurídico tutelado, cuya afectación es amenazada con la imposición de la pena, se busca que garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Es válido, pues. Si es que a un funcionario servidor se le entrega plata, ¿cómo no se le va a reprochar que lo destine a fines distintos o que se los apropie o se lo dé a terceros? Es válido, es legítimo y es necesario. Necesita y merece pena para reprimir y sancionar y garantizar el principio de la no lesividad, por lo que los funcionarios y servidores están para cuidar, para proteger, no para lesionar el bien jurídico o los bienes pecuniarios del Estado. Y el segundo elemento es evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público, que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. Estas dos situaciones, señor magistrado, de cara a los hechos, no debemos olvidar nunca, porque estamos haciendo un análisis de subsunción de los hechos al tipo penal, de cara a los hechos desplegados en la formalización ahora cuestionada, de ninguna manera puede confirmarse que haya afectado este bien jurídico. Primero, porque no se tratan de bienes públicos, son bienes privados, insisto. Segundo, no hay una partida presupuestal en la que siquiera se pueda sospechar que el señor Álvarez cogía dinero del Estado para destinar el pago de estos y el funcionamiento de este local, la centralita. Y tercero, señor magistrado, siendo dinero privado, no se puede pensar que ha habido afectación directa o se ha puesto en peligro este bien jurídico protegido. En clave de imputación objetiva, señor magistrado, no hay un aumento de riesgo permitido, es decir, ni siquiera hay un comportamiento típico en este caso. Pero sin embargo el Ministerio Público ha procedido a formalizar investigación por estos hechos. Dicho esto, señor magistrado, queda claro entonces que en el caso concreto del delito peculado por utilización, a mis patrocinados o el comportamiento de mis patrocinados imputado a título de cómplice primario, es decir, de haber recibido dinero, no tiene relevancia jurídico-penal. ¿Por qué? Porque el comportamiento desplegado por el sujeto agente principal, el funcionario servidor público, tampoco tiene relevancia jurídico-penal, ya que los dineros que supuestamente ha destinado al pago provienen de fondos privados y no públicos. Respecto al delito de asociación ilícita para delinquirse, por estas razones pedimos se declare fundado en este extremo. Respecto al delito de asociación ilícita regulado por el artículo 317, señala que el que forma parte de una organización de dos o más personas destinadas a cometer
delitos será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma. Pero aquí hay que hacer una tingencia, señor magistrado. El 20 de agosto se publicó una norma. El 20 de agosto se publicó la ley 20.0037 30.0077, publicado el 20 de agosto del 2013 en las normas del Diario El Peruano. Pero, ¿por qué es importante traer a colación esta norma, señor magistrado? Porque el legislador pues nacional, por un lado, en su preocupación de dar lucha a la criminalidad organizada, también ha establecido algunos criterios adicionales que fungen de limitación para que los órganos de persecución puedan imputar tan alegremente estos hechos o algunos hechos como asociación ilícita. Y me refiero específicamente al artículo a la disposición complementaria y modificatoria, la primera disposición complementaria y complementaria transitoria, en la que, disposición complementarias modificatorias, en la que se modifican los artículos, incluido el 317 del Código Penal, y se establece que la estructura típica de la asociación ilícita es la siguiente: el que constituya, promueva, está en la página 50.1410 del Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, 50.1410 del Boletín de Normas Legales del Peruano, martes 20 de agosto de 2013. El artículo 317 de esta nueva redacción del tipo penal señala lo siguiente como elementos configuradores: el que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido con pena privativa de la libertad. Señor magistrado, no obstante que el Ministerio Público no ha tomado en cuenta esta modificatoria, la existencia de esta nueva estructura típica, de por sí los hechos que hemos señalado no pueden subsumirse a este nuevo tipo penal. Y por eso decíamos que el legislador, por un lado, cumpliendo su función de perseguir y combatir la delincuencia organizada, también, sabiéndose que participa en un Estado democrático de derecho, ha establecido algunas barreras para, cuando se quiera imputar a título de asociación ilícita, se cumplan con estos requisitos. Y en este caso concreto, señor magistrado, el comportamiento señalado a mis patrocinados en calidad de coautores no se aplica, no subsume, porque ya lo hemos dicho, que el recibir dinero de ninguna manera puede constituir el elemento típico de constituir, promover o integrar una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delitos, señor magistrado. Por esas razones también pedimos que se declare fundada esta excepción por el delito de asociación ilícita y se archive definitivamente los autos. 90 días posteriores. Doy paso a la puesta en conocimiento de su persona de las razones por las cuales solicitamos que al amparo del artículo 7, inciso 3, declare de oficio usted la excepción denominada de cosa juzgada. Para esto, señor magistrado, voy a hacer un recuento, y es importante porque toda decisión jurisdiccional, además de contener la iudicio o la facultad de decisión de ustedes, también sirve para ilustrar, sirve también a manera de pedagogía para comprender que, si bien es cierto, los órganos de persecución tienen la facultad y la obligación de perseguir comportamientos calificados de delito, pero también sirven para hacer comprender a la población, al ciudadano de a pie, a la sociedad, de que nadie puede estar sujeto a investigaciones arbitrarias, a doble persecución, a investigación por hechos que ya fueron decididos anteriormente. Y en este caso, este es uno de estos casos, señor magistrado, que se recoge en la afectación al debido proceso. El debido proceso, específicamente, no a la cosa juzgada, sino a la cosa decidida, y que en adelante voy a referir al amparo de lo señalado por el Tribunal Constitucional. Decía que, haciendo memoria, este caso inicia el 24 de junio del 2011, estamos ya septiembre del 2013, han pasado más de 3 años y 2 o 3 meses, desde que se inició la investigación
preliminar y preparatoria. Fíjese, señor magistrado, este tiempo en el que está esta investigación, pues, ha rebasado no solamente el plazo razonable, el plazo legal, sino el plazo razonable. Si supuestamente la norma procesal, pues, regula 4 meses de investigación preparatoria o hasta 8 meses cuando se trata de investigación compleja, en este caso, señor magistrado, ¿merece mantener a los ciudadanos sometidos a un nuevo proceso que ya fue decidido? Definitivamente no. Pero desde el 24 de junio de 2011 lo tienen vinculados a una investigación. Luego del 24 de junio de 2011, con la disposición fiscal provincial número 1, donde se inician investigaciones preliminares, el 12 de septiembre del 2011, existe la primera disposición provincial fiscal número 5 de no formalizar investigación. Fíjese. Así empieza el propio Ministerio Público respecto a los hechos puestos en conocimiento como delictivos. Dicen, no hay razón para formalizar. Luego, el 10 de octubre del 2011, esta resolución que fue recurrida por el señor procurador llega a la competencia del fiscal superior y con disposición número 40 anula la disposición de no formalización. Hasta ahí correcto, porque ese es el debido proceso. Luego, con posterioridad, una vez que llega a mano del fiscal provincial, el 12 de octubre del 2011, por disposición fiscal provincial número 6, nuevamente dice, no formalizar denuncia, pues no hay elementos de convicción suficiente de la existencia del delito. No solamente eso, señor magistrado, tal como usted va a poder revisar, porque voy a dejarle en su poder estas disposiciones que finalmente justifican y exigen la aplicación de esta excepción de la cosa juzgada o cosa decidida. Hace un recuento, hace una adecuada labor de tipificación de los hechos al tipo penal. Y lo que estamos razonando ahora es el mismo razonamiento que se dio en el momento, es decir, que los dineros no provienen de fondos públicos sino de fondos privados, y por lo tanto no hay relación funcionarial entre Álvarez y ese dinero, y por lo tanto los cómplices no podrían tener relevancia jurídica en su comportamiento porque han recibido dineros no públicos sino privados. Ese mismo razonamiento ha sido recogido en la disposición fiscal provincial número 6 de no formalización. Sin embargo, nuevamente el señor procurador va en queja, y es así que el 10 de noviembre del 2011 la disposición fiscal superior número 59 confirma la disposición fiscal número 6, que acabamos de decir no encontró delito, no encontró elementos de delictivos en esos hechos comportamientos, porque es clarísimo, pues, señor, lo que se imputa son dineros por pago, la utilización de dineros privados, no públicos. Y es así que, esperando a estos ciudadanos, pues, ya el archivo definitivo del caso, nuevamente el señor fiscal, el señor procurador, solicita la reapertura por esta norma procesal que permite, ¿no? Cuando supuestamente hay nuevas pruebas, permite la reapertura. Y es así que reabren la investigación, de manera indebida. Particularmente considero que ahí ya los hechos que merecieron estas dos opiniones, provincial y fiscal, la número 6 y la 59, adoptó la calidad de cosa decidida, señor magistrado. ¿Por qué? Porque hubo pronunciamientos sobre el fondo, hubo pronunciamientos sobre los elementos típicos de los hechos denunciados como delictivos. Sin embargo, haciendo un abuso del derecho, nuevamente reaperturan la investigación. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasa? Desarchivan, y el 16 de enero de 2013, la disposición fiscal provincial número 21 no formaliza investigación preparatoria. Nuevamente el señor procurador va en queja, y por el 28 de febrero de 2013, disposición fiscal superior número 24, increíblemente anula esta disposición de no formalización y ordena esta disposición de investigación preparatoria número 23 de fecha 27 de marzo de 2013. Fíjese, señor magistrado, ya en la disposición número 6 y número 59 que confirma, habría otro mecanismo de cuestionamiento o oposición. Ya no había, señor magistrado. ¿Tenía la calidad de cosa decidida estos mismos hechos que ahora nuevamente se renuncian? Sí, tenía la calidad de cosa decidida. Por lo tanto, señor magistrado, ¿hay afectación en este nuevo caso, en nuestra nueva reapertura del principio de la no doble persecución, el ne bis in idem? Sí lo hay, señor magistrado. Por lo tanto, se puede concluir que hay afectación al debido proceso y exige que usted, de manera de oficio, se aplique esta garantía de la cosa juzgada. Sí existe, señor magistrado. Estas afirmaciones han sido corroboradas, señor magistrado, y existe una resolución judicial del juez de garantía. Y es una decisión que no puede tomarse o no puede dejarse de lado. ¿De qué manera?
Frente a esta nueva disposición o frente a la disposición fiscal superior número 24 del 28 de febrero de 2013, que el señor fiscal superior anuló esta investigación o desconoció la disposición superior y provincial número 659 que archivó el caso por atípico de los hechos, el señor César Joaquín Álvarez Aguilar planteó un habeas corpus restrictivo por afectación a la garantía de la cosa juzgada, aplicada al caso concreto a la cosa decidida. Es así, señor magistrado, que con fecha 9 de mayo del 2013, en virtud de la resolución número 13, todo lo que lo acabamos de oralizar ahora han sido recogidas en esta resolución, que no puede dejarse de lado, que no puede desconocerse, porque eso supondría ir en contra de las propias decisiones jurisdiccionales, que en este caso concreto han actuado de manera justa y han aplicado el derecho a favor de estos ciudadanos que nuevamente están perseguidos por los mismos hechos que ya fueron declarados atípicos. Decíamos, señor magistrado, que esta resolución justamente reafirma, revalida ya la calidad de cosa decidida que alcanzó estos hechos en virtud de la disposición fiscal número 6 y la disposición fiscal número 59, en la que si haciéndose análisis de tipicidad de subsunción se determinó que no había acciones ilícitas. Entonces, señor magistrado, estamos frente a la afectación. Esta formalización representa un claro abuso del derecho, representa una grave afectación al debido proceso, de manera específica a la cosa juzgada, a la cosa decidida, que ha sido recogida por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Me remito a la sentencia señalada por la Sala de Apelaciones de este Distrito Judicial. El Tribunal Constitucional, en casos precedentes, dice sobre la vulneración del principio de no incidencia configurados los contornos de esta garantía. La primera, la dimensión material y procesal. La segunda, cuando han operado sobre resoluciones que han adquirido la cosa de calidad juzgada, en este caso la cosa decidida, y señalan, entre otros casos, por ejemplo, el de Nelson Jacob Guzmán, el de Carlos Israel Ramos Colque, el caso de Santiago Martín Rivas, en donde se establece qué es lo que significa y cuál es el contenido fundamental de la garantía a no ser perseguido dos veces por el mismo hecho. Y se ha establecido pues que frente a resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada o deciden en sede administrativa, ya no procede una nueva reapertura. Esta lectura de manera excepcional aplicada al caso se justifica en el expediente 6081-2005, cuando el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: criterio merece una excepcional aplicación cuando los motivos de la declaración de no al lugar a formalizar denuncia penal por parte del fiscal se refieren al que al hecho no constituye delito, es decir, carecen de ilicitud penal. Y eso es lo que ha sucedido, señor magistrado, en este caso. Dos disposiciones, la 6 y la 59, ambas haciendo análisis de solución del tipo. Sin embargo, con esta nueva disposición, nuevamente se apertura. Eso no es válido, no es legítimo, señor magistrado. Eso rompe cualquier esquema de garantismo que este nuevo sistema propugna y enarbola en su título preliminar, y que merece, señor magistrado, la aplicación de oficio por parte de su magistratura como calidad de juez de garantía. Pero decíamos que la cosa decidida ha sido recogida en el expediente 413 del 2000, caso Ingrid del Rosario Peña Alvarado, que el principio de cosa decidida forma parte del derecho fundamental del debido proceso en sede administrativa, por lo que frente a su transgresión o amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela constitucional correspondiente. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, por todas estas consideraciones, y estando frente pues ya a una situación decidida, corresponde que su despacho aplique de oficio esta excepción, y también, por esta razón, se archive de manera definitiva el caso. Gracias, señor juez. Corro traslado de las disposiciones mencionadas para que puedan ser objeto de contradicción por parte de los colegas y para que su despacho resuelva con mejor derecho. Me comprometo a dejar las copias. Bien, y ya he escuchado ya los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, por la defensa técnica de los investigados en relación a este medio de defensa. Corremos al lado del Ministerio Público para que pueda absolver estos fundamentos. ¿Escuchamos, doctor? Gracias, señor juez. Luego de haber escuchado la retórica de la defensa técnica, donde nos ha reiterado teóricamente las razones por las cuales solicita que se declare fundado esta excepción. Por el contrario, el Ministerio Público discrepa de dichos argumentos y en este acto solicito, señor, que se declare infundado dicho pedido
en razón a los siguientes fundamentos. Conforme aparece del escrito presentado por la defensa técnica, en principio, para solicitar este medio de defensa, dicha parte sustenta como fundamento esencial el hecho de que en este proceso contra el autor principal, así lo señala en su escrito, César Álvarez Aguilar, se le ha excluido de este proceso en mérito a una resolución judicial de habeas corpus. Ese es el único fundamento. Sin embargo, en este acto oral, la defensa técnica ha variado los fundamentos que sustentan su pedido. Y como dirían acá los psicoanalistas, pues del contexto de este escrito podría advertirse pues que no es otra cosa que la afloración de la conciencia, ¿no? Donde dice pues que el señor es el autor y por lo tanto, como se le excluye al autor, no tiene sentido ya que se siga el proceso a los que tienen la condición de accesorios. Bien, eso es por un lado. Y por otro lado, señor juez, de acuerdo a lo expresado en este acto por la defensa técnica, quien para exponer este tema niega los hechos imputados, pero es válido que solamente con negar los hechos pueda sustentarse un pedido de esta naturaleza. Por el principio de legalidad, este medio de defensa, señor juez, solamente procede en dos situaciones: cuando el hecho no constituye delito o no son justiciables penalmente. Vale decir que el hecho no esté tipificado en la norma penal o que su contenido no tiene relevancia penal. Y en este caso, señor juez, los hechos o los supuestos fácticos que sustentan la formalización o este proceso, si se encuentran calificados como tales en nuestro ordenamiento sustantivo penal, tanto como delito de peculado como asociación ilícita. En consecuencia, pues, partiendo de esa premisa, no reúne los presupuestos que exige el tipo la norma procesal penal para ampararse este pedido. También ha indicado en este acto que su despacho de oficio aplique el artículo 6, literal C, vale decir, la excepción de cosa juzgada, que no es materia de esta audiencia. Pero sin embargo, me permito aclarar o en todo caso puntualizar sobre este tema, porque la defensa técnica a lo largo de su exposición ha repetido en base a la situación de cosa decidida. En esta investigación o en este proceso, señor juez, en estricto, las disposiciones a los cuales ha hecho referencia en este acto, mediante los cuales en su oportunidad se declararon que no procedía formalizar la investigación preparatoria, fueron concretamente por la falta de elementos de convicción y no por atipicidad. Otra cosa es que traten de hacer o interpretar de esa manera que los archivos preliminares han sido por atipicidad cuando realmente no fue eso.
Otro aspecto que debe tener en cuenta su despacho, señor juez, es de que en este caso los imputados a los cuales representa la defensa técnica que ha solicitado esta excepción, alegan de que existe una doble persecución. Tampoco es cierto, señor juez, porque en un principio el único investigado en este proceso ha sido el señor Álvarez Aguilar, hasta que en un determinado momento se reabre este proceso frente a la presentación de nuevos elementos de convicción, y es a partir de ahí recién donde se le comprende a los solicitantes de este medio de defensa, y a partir de ahí pues han seguido los cauces normales. Obviamente han ejercido su derecho a la defensa, han interpuesto los medios impugnatorios, y a mérito de eso pues es lo que actualmente nos encontramos en este estadio. Entonces tampoco puede alegar en ese contexto que hay una doble persecución, por cuanto los señores no han estado comprendidos en esta investigación en los primeros actos de investigación que han merecido la emisión de disposiciones por parte del Ministerio Público. También la defensa técnica, al cuestionar la existencia del delito de peculado, ha fundado su exposición en el hecho de que los diezmos provenían de particulares. O sea, en cierto modo, asume que esos diezmos son de particulares, por lo tanto, pues no correspondería al ámbito del interés público, vale decir, a los fondos públicos. Sin embargo, esa exposición es, en cierto modo, parcial, señor juez. ¿Por qué? Porque dentro de esta investigación por peculado, si bien es cierto, la premisa fáctica se dice, ¿no?, que para el pago de los policías, de los jueces y de los periodistas se habrían utilizado dinero proveniente del diezmo y de fondos públicos. Esto, señor, tiene existen indicios en que efectivamente fue así. Los diezmos tienen su correlato en actos que ejecuta la administración pública. Existen indicios de que esos fondos que se han empleado para esos pagos y para el funcionamiento del local denominado Centralita provenían pues de esas fuentes, tanto de los diezmos como de los fondos públicos. Pero los fondos públicos no directamente, señor juez. Hasta la fecha el Ministerio Público ha recabado indicios de que a través de las obras, de las múltiples obras que ejecuta el gobierno regional, han beneficiado, o se estarían beneficiando, o se habrían beneficiado en este caso, perdón, a personas ligadas, ¿no?, a este entorno, para poder, vía ese medio, destinar pues los fondos públicos. Entonces, no se puede decir en este estadio que solamente pues o parametrarnos en que no está acreditado
de que en este caso se haya empleado dineros del Estado para poder realizar estas actividades. Es materia de investigación, señor juez. Eso se determinará dentro del proceso cuando se concluya la investigación. Pero en este estadio no se puede afirmar pues que no es así. ¿Por qué? Porque estamos todavía en proceso de investigación. También ha señalado que en este caso no existe una relación funcionarial con respecto a los fondos públicos de parte del señor César Álvarez, a quien, tomando sus propios términos que utiliza el autor de este delito, no tendría relación directa. Pero señor, acá hay que entender de que el señor tiene el cargo de presidente regional, por lo tanto se encuentra en la cúspide de autoridad administrativa de este ente del Estado, por lo tanto pues tiene el deber como tal de cautelar los intereses del Estado. Entonces, con el hecho de decir de que el manejo de los fondos tienen responsabilidad determinados funcionarios en ciertos niveles, es negar pues la autoridad, ¿no?, que tiene este señor dentro de este organismo del Estado, y la responsabilidad también que tiene, no solo la responsabilidad sino el deber también. Entonces es en ese ámbito en que se encuentra comprendido en estos hechos. Por otro lado, señor juez, al referirse al otro ilícito penal que se le atribuye a los patrocinados de defensa técnica, también ha hecho mención a la ley 30.077 que ha sido de reciente promulgación. Básicamente, señor, por una cuestión de la vigencia que señala la vigencia de la propia norma, no podría tomarse en cuenta dicho argumento, toda vez que esta misma norma establece pues que entrará en vigencia 90 días después de su publicación. Entonces, bueno, en cierto modo pues no tendría por qué tomarse en cuenta los argumentos en este contexto. Es más, pero aún así, el único que esta norma, al modificar el artículo 317, es establecer 3 verbos rectores, y en uno de ellos se encuentra comprendido los imputados. Entonces tampoco habría problema de adecuación a ese tipo penal. También en este contexto ha alegado nuevamente que sus patronatos vienen siendo investigados desde el 24 de junio del 2011. Señor juez, acá no hay que confundir la investigación del hecho que se denunció en aquella fecha con la investigación propiamente iniciada contra los imputados. Los imputados, como vuelvo a repetir, se han iniciado recién cuando se reapertura la investigación preliminar. En cuanto a los demás aspectos que ha detallado, bueno, considera el Ministerio Público también, señor juez, que son posiciones doctrinarias que en este caso pues no vienen al caso, porque como vuelvo a repetir, este mecanismo de defensa
solamente puede proceder en dos supuestos. Y en este caso está debidamente acreditado que el hecho ilícito, que es el sustento de la premisa fáctica de este proceso, sí se encuentra debidamente previsto en la norma penal y que no hay ninguna otra situación que haga variar esa naturaleza. En consecuencia, señor juez, solicito una vez más al Ministerio Público que se declare infundado este requerimiento. Bien, escuchado ya al Ministerio Público, corremos traslado ahora al actor civil para a fin de que pueda presentar lo que quiera conveniente. Escuchamos toda su intervención. Señor magistrado, sí, solamente una cuestión de orden, a efectos de no tergiversar la naturaleza de esta audiencia. Partiendo de la naturaleza jurídica del actor civil, él simple y llanamente está dedicado al tema pecuniario de la reparación civil. Y en este caso se están discutiendo cuestiones de tipicidad. Por lo tanto, señor magistrado, el actor civil no tiene legitimidad para intervenir en este acto. Aquí la discusión está entre el Ministerio Público y defensa del acusado. El actor civil, ya lo dije, su facultad es limitada, en orden única y exclusivamente a perseguir reparación, no a perseguir el delito. Porque acá estamos discutiendo si es o no es delito. Y el actor civil no tiene facultad de persecución, lo tiene el Ministerio Público. Por esas razones, cuidado con la indebida aplicación del actor civil. Así es, señor juez, porque no, eso desnaturalizaría bueno, en todo caso, usted ya habrá su derecho a ley, yo voy a cortar al actor civil para que pueda hacer eso. Cumplo con hacerle saber. Señor civil, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez. Solamente para indicar, no veo cuál es el temor de la participación del actor civil. Segundo, por favor, doctor, yo digo debate. Por favor, segundo punto, este código es garantista y no limita las actuaciones de las partes procesales. El propio título preliminar, el artículo 9, determina que todo sujeto procesal tiene la igualdad de derechos. Así es. Entonces no puede ser limitado. En todo ese punto de vista, primero, o para aclarar la defensa técnica, y segundo, que solicitarle una interrupción, porque en ningún momento será interrumpido cuando hace su locución. Sí, doctor. Sí. Continuando con la locución y la parte de la Procuraduría como actor civil, primer punto de pedir a su judicatura que primero se declare improcedente la excepción deducida. En mérito lo siguiente: primero, durante toda la locución, la defensa técnica se ha centrado a hacer una remembranza de todo lo que ha sido este proceso, esta investigación. Ha hecho una retórica de todas las disposiciones que se han emitido durante el proceso. En ningún punto ha señalado de por qué debe declararse fundada su improcedencia de acción. Primero, como bien lo señaló el Ministerio Público, también lo establece la ley. El artículo 6 del Código Procesal Penal, lo que determina la excepción de improcedencia de acción, determina dos excepciones: que el hecho no constituye delito o no sea justiciable penalmente. Ningún punto de su alocución la defensa técnica lo ha señalado de que no es delito o por qué no debe ser justiciable penalmente. No lo ha señalado. Segundo punto: la audiencia que el día de hoy nos convoca en esta causa es el cuaderno 59, por la cual la defensa técnica claramente ha señalado que es una excepción de improcedencia de acción. Partamos de ese punto, señor juez, y ordenemos el debate. Toda su locución se ha centrado a decir que esto es una cosa juzgada, una cosa decidida porque se ha pronunciado. No ha señalado nada de por qué no es una improcedencia de acción. Ahora, voy así a señalar los puntos que ha determinado. Primero aclarando de que para mí no ha señalado ningún punto de que exista una improcedencia de acción. Se ha dedicado solamente a decir de que existe cosa decidida, lo cual no es materia de este punto, por ello no voy a pronunciarme sobre ello. Segundo, hace alusión a de que el título de imputación que se le determina a sus patrocinados estaría especificado o estaría concerniente a un tipo de peculado. No estamos tampoco ante una cuestión de mínima imputación. Eso ve otro tipo de mecanismos legales. Estamos nuevamente, como no repetir, ante una excepción de improcedencia de acción. No puede invocarse ahí o no imputación o qué se le imputa, o si hay mínimo o no imputación. Otro punto de lo que ha señalado, como bien lo ha señalado el Ministerio Público, se quiere pretender o ingresar a este proceso tomando temas conceptuales para poder ejercer una defensa, hablando de la autoría o participación, el principio de sociedad. No vamos a pronunciarnos sobre ello porque tenemos que hablar sobre cosas concretas en este punto.
Estamos ante una excepción de improcedencia de acción. Nosotros tendríamos que postular en todo caso la teoría del dominio del hecho. Tendríamos que invocar en todo caso la unidad de título de imputación, que contribuye tanto autor como partícipe, o al extraneus invocarlo como lo que denomina la ley, al autor, al intraneus, al extraneus como cómplice, lo que se le ha denominado ya o se le ha tipificado para sus patrocinados en este tipo de delito, en esta causa que nos invoca. Segundo, lo que es preocupante para esta Procuraduría es que la defensa técnica centre su defensa respecto al delito de peculado, haciendo mención como si fuera algo legal el tema de que el dinero provenga de los diezmos. Oiga, señores, el tema de los diezmos no es algo permitido, y la defensa basa su tema en eso, de que el dinero no podría haber peculado porque el dinero proviene de empresas que han otorgado ese dinero a través de los diezmos. Ojo, cuidado con eso. Estamos pretendiendo hacer, o está pretendiendo hacerse, una defensa legal en mérito a algo que es ilegal. No está contemplado por ley, no está permitido por ley. Es ilegal. Segundo, como bien la señalaba el Ministerio Público, no se está diciendo o no se le atribuye de que este dinero provenga o no de los diezmos o de que la empresa se haya dado para determinar que el caudal no pertenezca al erario del Estado. Esto está en tema de investigación, bien lo ha mencionado el representante del Ministerio Público. No se ha determinado del dinero, el torrente de dinero, de las muchas obras que ha ejecutado la región, de dónde puede haber provenido este caudal que presuntamente haya servido para pagar a estos periodistas, en este caso a los patrocinados de la defensa técnica. Hay que tener mucho cuidado en ello, por cuanto he escuchado a la defensa técnica que, vuelvo a recalcar, que refiere de que el dinero proviene del diezmo, y como proviene del diezmo no puede ser justiciable por el tipo de peculado. Hace mención también al tema del plenario número 4 de 2005, los fundamentos 4, 6, 7 y 8. Yo verdaderamente no nos podemos explicar por qué se señala estos fundamentos cuando habla de un peculado de utilización o no. Acá estamos directamente a lo que se le incrimina a sus patrocinados, es que tienen el derecho de cómplices. Todo ello, señor juez, esta remembranza, esta retórica que ha tenido la defensa técnica, es simplemente para llegar a un punto y señalar el conocido habeas corpus que ha excluido, al que ellos mismos señalan, como el propio Ministerio Público también lo ha referido en su escrito, hasta en 3 oportunidades, en su petitorio, en el punto 2.2, 2.3, al único autor del delito, lo señala la defensa técnica, que ha sido excluido. Por ello, como ha sido excluido el único autor, vuelvo a repetir, los cómplices deben también ser retirados. E incluso invoca a su magistratura de que de oficio invoque la cosa juzgada, lo cual nos parece totalmente fuera de enfoque. Pronunciado sobre esto, debemos hacer hincapié en ello. El proceso de habeas corpus referente al señor Álvarez Aguilar solamente lo ha excluido de toda investigación. No ha señalado que la persona sea inocente o culpable. Desde este punto de vista, la calidad de cómplices que se le atribuye a sus patrocinados sigue vigente, es decir, sigue estando un proceso penal. Un punto solamente para aclarar. Como es sabido, el Ministerio Público, la Procuraduría, el propio Ministerio Público ha entablado otro proceso constitucional de acción de amparo contra este proceso de habeas corpus. Entonces todavía no podemos ni siquiera establecer de que si hay o no una cosa, o si es que está ya este tema zanjado. Creo que desde este punto de vista la defensa técnica también equivoca el tema de hacia dónde apunta su excepción de improcedencia de acción. Vuelvo a repetir, los señores que hoy peticionan su solicitud de improcedencia de acción basan su pedido básicamente en que el señor Álvarez Aguilar habría sido excluido. Por ello, de manera aleatoria o de manera extensiva, le correspondería el mismo derecho y que no se le investigue. Sin embargo, vuelvo a repetir, señor juez, en ningún punto de su alocución la defensa técnica ha demostrado de que los hechos que se le investigan no sea o no constituyan delito, o esto no sea justiciable penalmente. De acuerdo a la teoría o la tesis implicada o la tesis esgrimida por el representante del Ministerio Público, estos hechos que se investigan constituyen delito y se ha individualizado
a cada uno de los autores o presuntos autores de este caso, en este caso también a los cómplices. Ahora, que es todavía materia de investigación determinar de dónde provino o no la apropiación de estos ilícitos, estos caudales del Estado, todavía es materia de investigación. Estamos todavía en el plazo de una investigación preparatoria. Mal le hace la defensa técnica en pronunciarse sobre disposiciones que se dictaron en el año 2011. Señor, estamos ante un nuevo proceso, a una reactivación, un desarchivamiento del proceso que ha sido dado acorde a ley, amparados en el artículo 335, numeral 2 del Código Procesal Penal, que establece que cuando se citan nuevos indicios de la comisión del delito y no se ha llevado adecuadamente una investigación, procede el desarchivamiento de la causa. Eso es lo que ha sucedido en este presente proceso. Entonces dividamos el plano bien. La disposición número 6 y la 52, que confirma que hace alusión a la defensa técnica, son temas que pertenecen a otro ámbito. Eso han sido ya pronunciamientos, han sido objeto de pronunciamiento el año 2011. Estamos ante una investigación que nace de la disposición número 7, que determina la reapertura de la investigación, y es en esta reapertura que, como bien lo señala el Ministerio Público, en donde incluso producto de un pedido de aclaración de los propios peticionantes de la excepción, solicitan al fiscal que indique a título de qué se le está llamando al proceso, y el fiscal le hace la aclaración y dice a título de investigados. Es ahí donde entran al proceso como investigados, no como testigos, como investigados. Entonces, ¿de qué doble persecución puede hablar la defensa técnica si en la disposición número 6 y la que posterior que confirma, en ningún punto se le estaba tomando como investigados? Esa raíz del año 2012 de la reapertura del caso es que se les llama al proceso y el fiscal hace la aclaración y dice están comprendidos como investigados, e incluso a petición de los señores Vaca, Nelson Vázquez Vaca y Sandro Renilla Horna, piden una aclaración del fiscal y el fiscal se aclara, ustedes intervienen o están llamados al proceso como investigados. Entonces, ¿de qué doble impersecución hablamos? De ninguna. Entonces, lo que viene argumentando, o los más de 50 minutos que se ha demorado la defensa técnica de argumentar la cosa decidida, no compete a este caso, por dos motivos: que no viene siendo perseguido doblemente, y segundo, porque estamos, nuevamente voy a repetir, ante una excepción de improcedencia de acción, no de cosa juzgada. En todo caso hubiera planteado esa excepción de cosa juzgada, no está limitado, la ley no le limita, pero él ha peticionado excepción de improcedencia de acción, no de cosa juzgada. En lo que corresponde al delito de asociación ilícita para delinquir, menos todavía se ha pronunciado o ha delimitado el por qué debe declararse fundada asociación de procedencia de acción. No ha determinado por qué no constituye delito o por qué no debe ser justiciable penalmente. Es más, invoca una ley 30.037, como lo ha señalado el Ministerio Público, se señala en la misma norma que esta vigencia de esta modificación entrará dentro de los 90 días calendarios. Gaceta Penal y Procesal Penal, tomo 49. Señores, no podemos pronunciarnos respecto a normas que ni siquiera entran en vigencia. Se han sido dadas, sí, pero todavía no entran en vigencia. Es más, como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, esta sola modifica bembos rectores, los cuales ni siquiera están implicados los patrocinados. Dicho ello, señor juez, y estando a que estamos solamente ante una excepción de improcedencia de acción, vuelvo a repetir, que no nos debe demorar o tirarnos 50, una hora de hacer una reseña de todo el proceso, simplemente abarcarnos o ceñirnos si es que el hecho constituye delito o no, si es justiciable penalmente o no, lo cual se ha acreditado y viene siendo formulada por la tesis del Ministerio Público, que constituye delito y es justiciable penalmente. Y los peticionantes de esta excepción tienen la calidad de cómplices, señores. Por ello, nuevamente vuelvo a manifestar la posición de esta Procuraduría de que declararse improcedente la solicitud de procedenciación. Es todo, señor juez. Muy bien. Bueno, pasemos a las réplicas respectivas. Sí, señor. La defensa tiene uso de palabra. Sí, limitada la percepción del Procurador y del Ministerio Público al no entender este nuevo esquema de litigación. En nuestro sistema acusatorio, la escrituralidad cede frente a la oralidad y de ninguna manera pueden someter o pueden indicar soterradamente algún tipo de indefensión. Estamos frente a personas capacitadas. En ese sentido, señor magistrado, la solicitud para la aplicación de la excepción de cosa juzgada es válida, pues aquí en el contradictorio se está justificando la intervención de las partes y ya será su magistratura la que resuelva sobre la base de lo discutido. Ambos señalan que no constituye delito,
que no he señalado los hechos porque no constituyen delito. Señor magistrado, he sido claro y enfático y he recogido no solamente la norma penal del 387, sino el acuerdo plenario, para determinar pues que los hechos que el Ministerio Público imputa en su disposición del número 23 de 2013, del 27 de marzo del 2013, contiene hechos no delictivos o hechos que no se subsumen en la norma. La existencia de las normas penales, señor magistrado, sirven pues de referente, sirven de límite para señalar qué comportamiento es delictivo, qué comportamiento tiene relevancia jurídico-penal y qué comportamiento no. Y en materia de delitos contra la administración pública es básico y claro. No se puede hablar de afectación a la administración pública o algún delito, en este caso de peculado, si es que los bienes no provienen del fondo público. Y cuando nosotros aludimos a los diezmos, es porque así lo recoge el Ministerio Público en su disposición. Y es sobre esa base que el Ministerio Público inicia esta investigación. No es que nosotros los estemos señalando o dando por sentado que vienen los diezmos provenientes de la corrupción, eso ni siquiera lo hemos señalado. Señalamos los diezmos porque es el Ministerio Público el que imputa. Y si hablamos de diezmos, señor magistrado, técnicamente hablando, no especulemos, técnicamente hablando, así no nos guste aceptar, no se subsume dentro de la norma del tipo penal de 387, es decir, ni en caudales ni efectos. Llegada esta naturaleza pública de los dineros, por lo tanto no se puede analizar el vínculo funcionarial. Y es absurdo, pues, señor magistrado, negar esta utilidad del principio de distribución de funciones, en las que pues el señor Álvarez tendría que estar asumiendo todas las competencias. Eso es descabellado. Y señalamos al señor Álvarez, señor magistrado, porque el título de imputación a mi patrocinado, que es de cómplice, insisto y reitero con el mayor respeto, colega, no se puede entender la relevancia jurídica de un cómplice si es que no se identifica, por lo menos en estos delitos, la relevancia jurídica del sujeto principal, del autor, señor magistrado. Eso es básico, pregrado, tercero o cuarto año de derecho. No se puede identificar la relevancia jurídica del cómplice secundario si no se identifica la relevancia jurídica penal del cómplice primario. Y en este caso el intraneus, lo que se le imputa son hechos atípicos, porque según el Ministerio Público los diezmos no provienen, no se pueden entender como caudales o efectos. En consecuencia es falso que no hayamos señalado cuáles son las razones por las cuales consideramos que debe declararse fundada la excepción. Respecto a la asociación ilícita para delinquir, señor magistrado, cuando hemos hecho referencia a esta ley última promulgada, lo hacemos para ver cuál es la propuesta legislativa del Estado, porque hasta ahora solamente hay formulación de denuncias por formular denuncias. Vemos que en esta nueva norma, el 317, se establecen algunos rigores mayores que a la existente, pero sin embargo, en el caso concreto, señor magistrado, del 317, no concurren tampoco los elementos, y lo hemos señalado, los elementos del artículo 317 que regulan la asociación ilícita para delinquir. Y aquí también nos debemos referir, señor magistrado, al acuerdo plenario 4 del 2006. Fíjense, estas discusiones que ahora sostenemos ya han sido dilucidadas por nuestro Supremo Tribunal, por nuestra Corte Suprema, y por favor no desdeñemos, no le quitemos, no le restemos importancia, no solamente a esos acuerdos plenarios, sino a la dogmática, que en casos como este colaboran, ayudan, no solamente a comprender de mejor manera los hechos investigados un delito, sino también a resolver mejor. Así que la dogmática, la doctrina y la jurisprudencia sirven, señores magistrados, para dar luz donde hay oscuridad. Y en este caso el acuerdo plenario 4 del 2006, en sus fundamentos 6 al 13, establece como elementos del tipo la relacionada a la organización, tiene que haber una relativa organización. Señor magistrado, veamos de la formalización si es que se imputa algún tipo de elemento relacionado con la relatividad de la organización, es decir, con la vigencia en el tiempo, la permanencia o estabilidad, un número mínimo de personas. Señor magistrado, no existen elemento alguno que pueda cumplir este juicio de tipicidad de los hechos imputados por el delito de asociación ilícita para delinquir. Por esas razones, señor magistrado, reitero mi pedido por atipicidad de estos hechos, tanto del peculado como la asociación. Y respecto a la oposición férrea de los dignos
colegas aquí presentes en cuanto a la no aplicación o a la oposición o a la extrañeza de que en este acto oral usted, como juez de garantía, aplique de oficio, porque así lo dice la norma, y eso lo sabe cualquiera estudiante de Derecho también, que las excepciones se aplican de oficio, aplique la excepción de la cosa juzgada. Y efectivamente, pues, señor magistrado, queramos o no querramos reconocer, los hechos desde el 24 de junio del 2011 hasta la actualidad son los mismos. No nos confundamos, por favor. No nos confundamos que la doble persecución estribe o se explique o se justifique por el tipo de persona que es investigada, sea título de cómplice, primario, secundario, testigo, o por la calidad del sujeto que resulta siendo incorporado en la investigación. Tal como lo señala el Código Procesal Penal, lo que se investiga son hechos. ¿Y cuáles son los hechos, señor magistrado? De que el señor Álvarez, o que un funcionario, una persona, no pongamos nombres, que una persona que tiene una calidad de funcionario servidor público recibía dinero de los diezmos y entregaba al pago de periodistas, etcétera, etcétera. No pongámosle nombre, no etiquetémoslo, porque son los hechos lo que motivan la investigación. Y son los mismos hechos del 24 de junio del 2011. Yo no soy defensor de nadie, simple y llanamente de cada de mis patrocinados. Yo tengo responsabilidad por mis patrocinados, y si aludimos a la resolución existente, es porque efectivamente se ha dejado de lado por parte del Ministerio Público el respeto de garantías mínimas y que deben ser respetadas en este caso. Decíamos que los hechos son mismos, no han cambiado, no han mutado, desde el 24 de junio del 2011 hasta la actualidad, 27 de marzo del 2013. Que hayan cambiado personajes, hayan quitado uno, hayan otro, eso es indiferente, pero los hechos son inmutables. Y sobre esos hechos, señor magistrado, y usted revise la disposición provincial número 6 y la disposición fiscal superior número 59, no aluden por ningún lado a la falta de elementos de convicción. En esas dos disposiciones se alude única y exclusivamente a cuestiones de atipicidad, porque ya desde ese momento, tal como queda claro ahora, son hechos atípicos, los dineros son públicos, son privados, no públicos, señor magistrado. Entonces, quedan ustedes, señor magistrado, revisar detenidamente esta disposición provincial fiscal número 6 y la 59 para dar validez a nuestra pretensión de que usted de oficio aplique y evite la doble persecución. Más aún si existe una resolución emitida por un juez constitucional que por unidad del sistema de justicia debe ser respetada. Por esas razones, señor magistrado, reiteramos, se declare fundada la excepción y que de oficio aplique la cosa juzgada. Gracias. Dejando los documentos que se han señalado en esta audiencia para su estudio y posterior análisis. Ministerio Público, réplica. Sí, señor juez. Solamente para puntualizar algunos aspectos, porque en este acto yo no voy a responder lo que ha vuelto a repetir la defensa técnica, porque no ha indicado nada nuevo. Como lo ha precisado el procurador, no se ha sustentado en los presupuestos que establece la norma para este tipo de medio de defensa. Precisar en qué aspecto. En el fondo, señor, la defensa técnica lo que pretende excluir a sus patrocinados es en función al principio de accesoriedad. Eso está claro. Y en este caso, pues, señor, si bien es cierto, existe una sentencia de una sala penal de Huaraz, hasta donde se han ido a interponer su acción de amparo, que se le ha excluido al autor principal, vuelvo a repetir, como lo señala las mismas partes, esa sentencia, si bien es cierto, ha sido emitida en segunda instancia, no está del todo decidido, porque el Ministerio Público, la Procuraduría Pública del Ministerio Público, con fecha 1 de julio del presente año, ha interpuesto una acción de amparo y está en trámite ese proceso. Entonces, pues, mal haríamos en ese contexto de referirnos a esa resolución judicial como algo decidido. La cosa no está dicha todavía, señor juez. Ahora, por otro lado, me hace recordar
cierta frase de un político que dijo, el que nada debe, nada teme. Y yo pregunto en este acto, señor, ¿cuál es el problema que las partes no puedan colaborar en el esclarecimiento de estos hechos y se termine como debe ser, si hay irresponsabilidad o no la hay? Pero, sin embargo, a lo largo del trámite de este proceso, han sucedido un sinfín de incidentes solamente con el propósito de obstaculizar o de una forma falaz sustraerse de una investigación. Entonces, una vez más, señor juez, estando a los argumentos que en este acto el Ministerio Público ha señalado, solicito que se declare infundado dicho medio de defensa. Doctor, para terminar. Sí, solo para terminar, señor juez, bueno, solamente para señalar de que no me puedo centrar en una dúplica por cuanto la defensa técnica se ha mantenido en lo mismo y no he hecho contradictorio. Si no hay contradictorio, ¿sobre qué debatimos? No he dicho nada nuevo. Segundo, solo para aclarar, y si la defensa técnica misma señala que debemos remitirnos a los acuerdos plenarios y todo, en la casación 150 del 2010 ya establece cuáles son los presupuestos que se van a debatir en toda improcedencia de acción. Fundamentos 7 y 8, para que sea tomado en cuenta por la defensa técnica. Nada más, señor juez. Muy bien. Sí. A ver, Señor juez, solo una cosa. Estamos a lo mismo, doctor, para terminar, porque estamos en último ya. No, solamente Dígame, doctor. El pedido de aplicación de oficio de la cosa juzgada se fundamenta de por sí solo en las dos disposiciones, no en la sentencia del juez de garantía. Lo escuchamos, ya lo hemos escuchado, no hay problema. Sí, tiene su propia vida en todo caso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entiendo, doctor. Bien, entonces ya habíamos escuchado en este arduo debate los fundamentos que se han expuesto por ambas partes en relación a este requerimiento de excepción de iniciación. El juzgado, pues, atendiendo a que resulta evidente que esta causa merece, pues, un análisis más profundo en relación a lo que se viene discutiendo, por lo que vamos a disponer en atención a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 4, resolver en el plazo de ley y en su oportunidad se va a notificar a las partes de lo que se va a resolver respecto de este requerimiento. Bien, entonces si queda establecido. Doctor, ¿me presta su carpeta, por favor? Me presta su carpeta para poder... ¿Se la dejo? Sí. Ya, señor juez. Bien. Ya está bien. Así que cocinado en el acta para poder estudiarlo. Sí, para entregarle por copias de la sentencia y de las dos disposiciones que hemos sacado a lo largo de la intervención. ¿Va a dejar eso? Claro, se ha sometido al contradictorio. Entonces, por secretaría la... Sí. Muy amable. 10:32 de la mañana del día 4 de septiembre damos concluida la audiencia. Terminamos.